Quiero saludar en Bogotá al mayor general en retiro, José Francisco Forero, expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares Colombianas. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Dania, muy buenas tardes a todos los oyentes de NTN 24, toda su mesa de trabajo. Bueno, Un placer estar aquí con ustedes y acompañarlos en esta tarea tan importante que es expresarnos sobre lo que dicen los mandatarios. igualmente para nosotros es un gusto, general. A ver, ¿usted escuchó a Maduro o no lo escuchó? Porque yo escuché que dijo unificar. Correcto. Y tú lo acabas de poner y lo acabamos de escuchar todos y seguramente por la falta del manejo de la fraseología militar, seguramente el presidente Maduro tiene esa perspectiva de que las operaciones de unir no las conozco dentro de nuestro manual militar de operaciones eh, militares de fuerza, de ejército, armada y fuerza aeroespacial ahora, pues no existen operaciones de unir. Pero de todas maneras, cuando el señor presidente Petro sale a decir que su intención es articular las operaciones militares de articulación, hacen referencia a una coordinación y sincronización de actividades de diferentes fuerzas militares, llámese ejército, armada o fuerza aeroespacial, con entidades de gobierno y no gubernamentales para lograr un objetivo o un esfuerzo común que efectivamente lleve a cumplir una estrategia. O sea, nosotros dentro de nuestro actuar, sí tenemos esa operación de articulación, pero como te acabo de describir, te leí textualmente lo que dice el manual en este tipo de operaciones. Claro, lo que pasa, general, que explíqueme cómo se puede articular un trabajo conjunto en una zona X, ya hablaremos de la zona binacional, pero ¿cómo se puede articular un trabajo conjunto para ir contra el narcotráfico, contra los grupos criminales, cuando el señor Maduro es señalado por los Estados Unidos como la cabeza, la dirección del Cártel de los Soles, que acaba de ser declarado como un grupo criminal, terrorista, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Es que, fíjese, si tan siquiera existiera la duda, ya la duda sería un impedimento para pensar que el ejército colombiano puede articular una operación con el ejército de Venezuela en este momento. Bueno, Irania, contextualicémonos. Nosotros tenemos que entender que nuestra frontera no se puede traspasar de lado ni del otro lado. La frontera es una y nosotros no podemos hacer ningún tipo de operaciones al otro lado, excepto que ya nosotros tengamos otro tipo de declaración y para eso se requiere algunos permisos especiales y haber llevado esto al Congreso de la República si es que queremos hacer operaciones en otro país. De igual manera, si la fuerza militar contraria invade nuestro territorio, pues obviamente nosotros tenemos que actuar para poder repeler esa invasión y poderlo mover, hablando si fuera lineal en la frontera. Pero lo que ellos han querido y han hecho entenderle al pueblo es que dentro de este proceso, dentro de este problema tan grande que se llama narcotráfico, que puede pasar de lado y lado, claro, el presidente Maduro dice, en mi país no hay cultivos, yo respeto la posición, sí hay transporte, salida de estupefacientes y de oro ilegal. Entonces, pues puede que no la produzca, pero sí la transporta. Y eso no es un secreto, no lo dice el general Forero, lo dicen desde hace muchos años los medios de comunicación y vemos también cómo nuestros radares, nuestros ojos pueden detectar y se hacen operaciones donde se le informa
a la fuerza bolivariana, a la Fuerza Aérea Bolivariana, de que hay unas trazas ilegales y que ellos deben actuar en ese caso. Así es de que, entendiendo lo que quiere decir tanto el presidente Maduro como el presidente Petro, cada uno está hablando de un tipo de operaciones diferentes, pero en lo único que le puedo decir es que las fuerzas militares de Colombia o la fuerza pública de Colombia no puede entrar al territorio, que obviamente ellos han dicho que no se van a entrar al territorio, pero para hacer ese tipo de operaciones hay que hacer unas coordinaciones que requieren tanto la doctrina de ellos como la doctrina de nosotros Sí. se conozca para el actuar y no llegar de pronto a tener un fratricidio que sería pues Claro, muy triste y lamentable. general, pero es que en una época existía la Conbifront, por ejemplo, existieron comisiones de Correcto. cooperación entre un lado y el otro. Era una cooperación seria, realmente para solucionar, para actuar conjunto, para buscar soluciones a los problemas de la frontera. Lo que pasa es que lo que se teme o lo que temen muchos en momentos determinados o lo que dudan es sobre el tipo de colaboración que se pueda prestar en este momento. Yo quisiera pensar que es institucional, pero es que no puedo pensar que sea institucional cuando conozco perfectamente el estado de la Fuerza Armada del lado venezolano. Es decir, el ejército venezolano en este momento está siendo señalado como operador de un cártel de narcotráfico. O sea, eso es algo que no podemos obviar. Es muy cierto. Y en la articulación que habla el presidente Petro de Colombia, habla directamente de articularnos para acabar con el narcotráfico en la zona de frontera. O sea, él habla específicamente para poder controlar ese flagelo. Pero es que en la zona de frontera lo que más hay son los cultivos. Y tú sabes que el cultivo, pues, como cultivo, no genera ningún impacto. Lo que genera el impacto ya es el clorhidrato, que ya es el elemento que se exporta o que sale del país hacia otros países donde ahí sí sale al mundo con mayor tranquilidad. Ahora, ¿usted qué piensa sobre la zona binacional? Mira, es una zona supremamente permeable. Es una zona que pues son 1000 y tantos kilómetros a lo largo de lo que tenemos con el país vecino, donde realmente hay una mezcla de familias, hay una mezcla de este delito transnacional que es el narcotráfico y la minería ilegal, donde se permite, donde los grupos ilegales, los grupos narcoterroristas que tenemos en Colombia, llámelo como lo llame, tienen ese paso, precisamente por lo que es tan permeable la frontera, para poder llevar y traer municiones, armas, explosivos y sacar de nosotros el clorhidrato y la minería ilegal. Teniendo eso, pues obviamente no es tan sencillo si no tenemos la confianza, el conocimiento. El presidente dice, yo he dado la orden para que compartamos la inteligencia, pero es que la inteligencia se basa también en confianza. ¿Cómo le voy yo a entregar mi información reservada y trabajada, depurada, a alguien a quien yo lo miro con recelo? No creería yo que eso sea correcto. Ahora, fíjese una cosa, general Forero. Mucha gente piensa que esta zona binacional no sería posible por las mismas causas que le he venido señalando. Porque intentar trabajar, digamos, con quien está tan desacreditado, para no volver a adjetivar todo lo que, o repetir todo lo que ya he dicho, es complicado. Hay quien piensa también, por ejemplo, que una zona binacional puede ser el establecimiento de una zona que posteriormente pueda ir o desde allí se trabaje para desestabilizar a otro gobierno que pueda llegar a Colombia en el proceso electoral del próximo año. Otros quienes señalan que esto es como blindar más o menos
las operaciones del narcotráfico que se realizan o que realizan la Segunda Marquetalia o el ELN o los grupos criminales que hacen vida precisamente en esta faja. Es decir, hay más dudas que claridades sobre esta zona. Y Daniel, tú tienes toda la razón en todas esas hipótesis. Hablar de una zona binacional requiere realmente de un estudio y una claridad en cada uno de los aspectos políticos, económicos, militares y sociales, si hablamos de una zona. Pero en este caso, no hay ninguna zona. Hubo un entendimiento para colaboración comercial y por eso fueron muy claros en decir que no deberían ir al Congreso porque lo único que estaban era reactivando unos acuerdos comerciales del 2012. Hasta ahí creo que no hay mayor inconveniente. Pero cuando ya vamos a entrar a hablar de actuaciones de la fuerza pública, llámese fuerza militar o policial, dentro de esta zona, hasta el límite, hasta la frontera, pues obviamente es totalmente legal porque son nuestro territorio y es nuestra responsabilidad constitucional. Pero si vamos a hacer más allá, como dice el presidente Petro, de compartir la inteligencia, que fue la orden que él dio, ya eso requiere de algunos protocolos y de algunas cosas, como te digo yo, fundamentales, como es la confianza, en donde a quién le vamos a entregar la información y para qué van a usar esa información. Pues no solamente es conseguirla, sino saber cuál va a ser el manejo. Y obviamente nosotros también recibir la reciprocidad. El problema es que en esa zona, en esa frontera, pues están los grupos al margen de la ley, los grupos narcoterroristas, que lo único que tienen es una zona de retaguardia al otro lado. Y entonces ahí es donde nosotros siempre hemos venido a criticar cómo es posible que los esfuerzos que se hacen en el territorio colombiano se vean burlados por alguna complacencia en el territorio vecino. Es el mayor general en retiro, José Francisco Forero, expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro. Expresidente. Te quiero contar que hace 3 meses le entregué al señor almirante Hernando Wilson, quien hoy está liderando nuestro Cuerpo de Generales y Almirantes, pero obviamente con mucho cariño. Expresidente, dije expresidente, pero usted no me escuchó, pero dije expresidente. Qué pena. No se preocupe, general. Gracias por estar con nosotros estos minutos.